Hola, buenos días. Seguimos con nuestras clases virtuales. El tema de esta semana es sistema óseo y articulaciones. El sistema óseo ya lo revisamos en clases. El sistema o las articulaciones las vamos a revisar por medio de este video que hay disponible en la página, en la plataforma de YouTube, para que ustedes lo revisen cuando lo necesiten, puedan consultarlo para desarrollar su taller individual. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Vamos a enumerar y a clasificar las articulaciones como fibrosas, sinoviales y cartilaginosas y vamos a ver un ejemplo de cada una. Vamos a conocer las principales características de una articulación sinovial y vamos a identificar, por supuesto, los diferentes tipos de articulaciones sinoviales que existen. Entonces, ¿qué es una articulación? Una articulación es el punto de encuentro entre dos o más huesos. Es el sitio en donde tienen contacto esas estructuras y es el sitio en donde se produce el movimiento. Realmente quien se mueve no son los huesos, o el punto en donde se produce el movimiento no son los huesos, sino el sitio en donde se encuentran esos dos huesos, que son las llamadas articulaciones. Las articulaciones las podemos clasificar desde el punto de vista de su forma, es decir, desde clasificación estructural, o las podemos clasificar desde el punto de vista de su función, de cómo funcionan. Esa sería una clasificación funcional. Entonces, miremos la primera, la clasificación funcional de las articulaciones. Las articulaciones las podemos clasificar en tres grupos, dependiendo de si no tienen movimiento, tienen poco movimiento o tienen mucho movimiento. Las articulaciones que no tienen movimiento, que son clasificadas como inmóviles, reciben el nombre de sin artrosis. Las articulaciones que tienen un movimiento limitado son las articulaciones llamadas anfiartrosis, y aquellas que son muy móviles son las articulaciones diartrósicas. Entonces, desde el punto de vista funcional, yo puedo decir que una articulación es una sinartrosis si no tiene movimiento, anfiartrosis con un movimiento limitado, o una diartrosis cuando tiene mucho movimiento. Las articulaciones desde el punto de vista estructural, es decir, de forma, las vamos a clasificar en tres grupos: las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las que más nos interesan son este grupo de aquí, las articulaciones sinoviales, que son las últimas que vamos a mencionar. Por supuesto, también necesitamos mencionar las otras, saber que existen y saber cómo están formadas. Entonces, una clasificación, o las articulaciones fibrosas mejor, las podemos dividir a su vez en tres grupos: en las suturas, en las gonfosis y en las sindesmosis. Las suturas son aquellas articulaciones que están entre los huesos del cráneo. Aquí tenemos el hueso frontal, el hueso temporal, el hueso parietal, y fíjense cómo esos huesos están unidos por medio de una articulación que no tiene movimiento. Por tanto, es una articulación clasificada como una sinartrosis, que tiene unas características bien importantes, y es que tienen forma de sierra. Fíjense ustedes cómo están interdigitadas. Esa interdigitación es lo que impide el movimiento de las dos superficies articulares. Vamos a mirar este video. Sutures are non-moving joints that connect bones of the skull. These joints have serrated edges that lock together with fibers of connective tissue. The interlocking edges make sutures strong and fracture resistant. All skull joints are sutures, except for the joint connecting the mandible to the temporal bone, which is a movable synovial joint. Entonces, fíjense que esas articulaciones de tipo sutura tienen que ser así porque están protegiendo nuestro cerebro. Todas las articulaciones del cráneo son articulaciones del tipo sutura o sinartrosis, porque excepto la articulación temporomandibular, que es una articulación de tipo condilo, que ya la veremos más adelante. El otro tipo de articulaciones fibróticas son las gonfosis. Las gonfosis son aquellas que se producen entre el maxilar inferior o superior y los dientes. Estas articulaciones son articulaciones que también tienen un mínimo o nulo movimiento. Entonces, aquí tenemos un bolsillo, un socket, y tenemos una corona o un diente, una pieza dentaria que se encaja perfectamente en ella. El otro tipo de articulaciones fibróticas son las sindesmosis. Las sindesmosis son aquellas articulaciones que están en medio de dos huesos. Tenemos dos sindesmosis, una en el antebrazo y una en la pierna. Esta membrana sindesmótica o esta sindesmosis permite que los huesos funcionen como una articulación completa, es decir, el radio y el cúbito
forman una articulación completa y funcionan y se mueven de manera unísona gracias a la integridad de esta sindesmosis. En la pierna también tenemos una membrana sindesmótica o una membrana interósea, porque está en medio de dos huesos, en este caso en medio de la tibia y del peroné, la cual le confiere o nos ayuda a dar estabilidad a la articulación distal del tobillo. El otro grupo de articulaciones, que son las articulaciones cartilaginosas, tenemos de dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis. En este grupo de la sincondrosis, entonces encontramos, estas articulaciones cartilaginosas encontramos que son articulaciones en donde hay dos huesos que están unidos o bien por un fibrocartílago o un cartílago hialino. Tenemos unas articulaciones primarias que son la sincondrosis, donde lo que está presente es cartílago hialino, y unas secundarias que son aquellas que están unidas por medio de un fibrocartílago. Entonces, acuérdense de que hablamos de las placas de crecimiento o las placas epifisiarias. Las placas epifisiarias están uniendo la epífisis con el resto del hueso. Entonces, esta articulación donde está presente ese cartílago hialino recibe el nombre de sincondrosis. Por su parte, las articulaciones cartilaginosas secundarias son la sínfisis. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los huesos pélvicos o huesos coxales, y miren cómo esos dos huesos están unidos por medio de una sínfisis, que es la sínfisis púbica. Otro tipo de articulación de fibrocartílago que tenemos es la que existe entre las vértebras. Fíjense que entre vértebra y vértebra tenemos una estructura fibrocartilaginosa que separa los cuerpos vertebrales. Esta es una articulación cartilaginosa secundaria de tipo sínfisis. ¿Para qué necesitamos estas articulaciones? Estas articulaciones nos ayudan a absorber choques, traumas axiales, nos ayudan a dar algo de flexibilidad a esa estructura, pero son articulaciones que tienen muy poco movimiento. Acuérdense que son clasificadas como unas anfiartrosis. Y por último tenemos las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales tienen unas características especiales, y es que tienen una cavidad articular, ya la vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de funcionamiento tenemos una gran cantidad de tipos de articulaciones sinoviales, que vamos a ver una por una los grados de movilidad o los arcos de movilidad que permiten. Tenemos dentro de las articulaciones sinoviales las articulaciones planas, las de tipo pivote, las bisagras, la de silla de montar y la de ball and socket o en artrosis. Ya vamos a mirar cada una de ellas. Entonces, las articulaciones sinoviales, todas en general, es decir, todas estas de aquí, planas, pivote, bisagra, silla de montar y en artrosis, son articulaciones que tienen unas características similares entre sí. Todas ellas tienen una cavidad articular, tienen una cápsula que está rodeando la articulación y la está aislando del medio externo. Además, está estabilizada por una serie de ligamentos que se encuentran externos a esa cápsula. La cápsula por dentro está tapizada de una membrana sinovial. Aquí lo tenemos, está tapizada por medio de una membrana sinovial, y esa capa interna produce un líquido sinovial que permite la nutrición y la lubricación de esa articulación. Además, cada extremo del hueso está recubierto por cartílago hialino. Eso disminuye el roce entre las dos superficies articulares. Entonces, si cogemos cualquier articulación de tipo sinovial, sea plana, en pivote, en artrosis, condilia, todas tienen estas características. Tienen una cápsula, tienen una sinovial, producen líquido sinovial, tienen una serie de ligamentos externos que la estabilizan. Todas son características comunes a las articulaciones sinoviales. Aquí entonces tenemos un corte frontal de una articulación sinovial. Miren cómo tenemos a este lado un extremo del hueso y a este lado el otro extremo del hueso. Miren cómo cada superficie ósea está recubierta de cartílago hialino. Eso hace que el roce o el desplazamiento de los dos huesos entre sí sea un deslizamiento muy suave. Además de eso, esa articulación, miren cómo está rodeada o encerrada por una cápsula articular. Esa cápsula articular en la parte externa está reforzada por ligamentos, mientras que en la parte interna está cubierta por una membrana sinovial, que es este tejido rojito que les estoy mostrando aquí. Esa membrana sinovial es la encargada de producir el líquido sinovial, que no solamente produce lubricación de la articulación como tal, sino que además sirve como un mecanismo facilitador de la nutrición de esa articulación. Aquí tenemos una muestra de un cadáver, una pieza anatómica, en donde tenemos exactamente las mismas estructuras. Aquí tenemos nuestro hueso proximal, hueso distal. Miren cómo el hueso está recubierto de cartílago hialino. Aquí tenemos por fuera nuestra cápsula articular y por dentro tendríamos el líquido articular.
Entonces, vamos a hablar de las articulaciones sinoviales porque son las que más nos interesan, son las articulaciones realmente que ustedes van a rehabilitar en el futuro. Las otras sí es muy importante conocerlas, pero este grupo especial es el que hay que tener muy presente. Entonces, les voy a devolver un poquito las diapositivas aquí. Dijimos que las articulaciones sinoviales, todas estas, ya vimos qué características comunes tienen. Ahora vamos a empezar a mirar cada una de ellas, cómo funcionan esas articulaciones. Entonces, nos devolvemos aquí, las articulaciones sinoviales. La primera que vamos a encontrar, el primer grupo que vamos a encontrar es la articulación en tipo bisagra. ¿Qué es una bisagra? Una bisagra son esos puntos en donde yo tengo una puerta y puedo abrir y cerrar mi puerta. Ese punto fijo en donde la puerta está, sobre el que la puerta está girando, es lo que llamamos una bisagra. Ahí tenemos articulaciones que funcionan así, con apertura y cierre. Estas articulaciones de tipo bisagra reciben también el nombre de gínglimo y el ejemplo típico de la bisagra es el codo. Entonces, ustedes pueden hacer con el codo extensión y flexión del codo. Me voy a poner un poquito de lado. Hacemos extensión y flexión. Entonces, fíjense que es un movimiento parecido al de una puerta donde yo abro y cierro. Estas articulaciones de tipo bisagra solamente permiten un plano de movimiento. Por tanto, solamente permiten flexión y extensión. En ellas no podemos hacer rotaciones, no podemos hacer circunducciones, no podemos hacer abducción o aducción. Entonces, aquí tenemos una vista sagital del codo. Miren cómo tenemos aquí nuestro húmero y distalmente tenemos el cúbito. Miren cómo el húmero tiene una estructura redondeada que casa perfectamente con una estructura cóncava que es la cavidad troquear del cúbito. Entonces, en este sitio es donde se produce el movimiento. Fíjense que aquí yo solamente puedo hacer movimiento en un solo plano, por eso se llama movimiento uniaxial. Vamos a ver este video. Hinge joints, like the elbow, move on just one axis. These joints allow for flexion and extension. Entonces ahí ustedes ven ejemplificado muy clarito cómo funciona una articulación de tipo bisagra. ¿Cuál es el ejemplo típico? La articulación del codo. El otro tipo de articulación que tenemos sinovial es el pivote. ¿Qué significa pivote? Pivote significa girar, rotar, cuando un hueso gira o rota sobre otro. El ejemplo típico que tenemos es la articulación que existe entre la primera y la segunda vértebra, en donde la segunda gira en un eje sobre la primera, y es el movimiento que nos permite hacer rotación de la cabeza, es decir, no. Cuando hacemos este movimiento de rotación o cuando decimos no con la cabeza, estamos utilizando una articulación de pivote o de giro. Hay otro ejemplo que es la articulación entre el radio y el cúbito proximal. La cabeza del radio es redonda, miren cómo está acoplada con el cúbito proximal, y para hacer los movimientos de pronosupinación, que ya los vimos en nuestro primer corte, entonces lo que hacemos es que esa cabeza del radio gira sobre el cúbito, permitiendo el movimiento de pronación y supinación. Entonces, es una articulación que también produce movimientos en un solo eje y en este caso solamente rotaciones, rotación interna, rotación externa o para el caso del antebrazo, pronación y supinación. Vamos a mirar el ejemplo de cómo funciona la articulación entre C1 y C2. At the top of the spine, the atlas and axis form a pivot joint that allows for rotation of the head. Entonces, fíjense cómo la vértebra inferior gira dentro de la vértebra superior, permitiendo la rotación de la cabeza. Hay una articulación muy especial que es la articulación en silla de montar. La articulación en silla de montar simula una silla de montar a caballo. El ejemplo típico de la articulación de silla de montar es la articulación entre el primer metacarpiano y el hueso trapecio. Es una articulación que permite realizar movimientos en dos planos diferentes, uno perpendicular al otro. Entonces, en esta articulación es que yo puedo hacer los movimientos de abducción, movimientos de aducción y movimientos de flexión y movimientos de extensión. Extensión, flexión, abducción, aducción. Fíjense que son movimientos en diferente plano. Y si yo combino esos movimientos, puedo hacer un movimiento de circunducción. Este movimiento del pulgar lo puedo hacer gracias a que tengo esa articulación de silla de montar entre mi primer metacarpiano y el hueso del carpo correspondiente, que es el trapecio. Entonces miren aquí cómo tengo mi primer metacarpiano con mi trapecio y miren cómo simula, esto es como si yo tuviera una silla y encima de la silla del caballo tuviera el vaquero puesto a horcajadas.
Ese tipo de movimiento, ese tipo de disposición me permite hacer un movimiento en dos planos. Vamos a ver un ejemplo. In the hand, the thumb's saddle joint lets the thumb cross over the palm, making it opposable. Entonces, fíjense cómo esta articulación en silla de montar nos permite hacer el movimiento de oposición, que es el único, la oposición solamente lo podemos hacer a nivel de la mano. La articulación de tipo condilar. La articulación de tipo condilar es una articulación que se produce entre dos superficies en las cuales una es cóncava y la otra es conveja. Esta es típica en la articulación de las metacarpofalángicas. Aquí tenemos un metacarpiano y aquí tenemos una falange proximal. Esta articulación de tipo condilar no es exclusiva de esta zona. En la muñeca, por ejemplo, también tenemos articulación condilar. Permite el movimiento en dos planos. Permite hacer movimientos de abducción, aducción y movimientos de flexión y de extensión. Aquí también podemos hacer movimientos de circunducción, pero no son tan amplios como el movimiento de circunducción de la articulación en silla de montar. Entonces miren aquí por ejemplo la muñeca, los huesos del carpo forman una superficie cóncava y el radio distal forma una superficie conveja en donde las dos casan perfectamente y eso es lo que permite hacer el movimiento en los dos planos, cóncava, conveja. Entonces vamos a ver el ejemplo. The wrist joint is a condyloid joint that allows for circular motion, flexion, and extension. Entonces fíjense cómo tengo una superficie cóncava, una superficie conveja que casan mutuamente y permiten ese movimiento en dos planos. La articulación plana es una articulación también de tipo sinovial, es decir, que tiene cápsula, tiene membrana sinovial, pero es una articulación en donde el movimiento es únicamente un movimiento de tipo deslizante. Las dos superficies articulares se deslizan y lo hacen en un solo plano. Esto es típico de los huesos planos o huesos ligeramente curvos, como por ejemplo la articulación acromioclavicular. Por ejemplo, aquí en los huesos del tarso, en donde tenemos una gran aglomeración de huesos, de varios huesos que me forman la región del tarso, la región tarsiana. Estos huesos se mueven entre sí deslizándose para permitir los movimientos o el acoplamiento del pie a las superficies del piso. Entonces vamos a ver una articulación de tipo deslizante o plana. As the body moves, the vertebrae of the spine move against each other as gliding joints. Fíjense cómo este movimiento es muy diferente al que veíamos en las primeras dos vértebras C1 y C2. Son movimientos que se producen en un solo plano, movimientos deslizantes. La última articulación es la articulación de ball and socket, su palabra en inglés, o en artrosis en español. Es una articulación donde tenemos un extremo redondeado y una superficie articular conveja que se corresponde con ella. Es una articulación que tiene una forma de donde la superficie articular tiene una forma de copa. En este caso, las articulaciones típicas de la ball and socket o en artrosis son la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Entonces, acuérdense que el fémur proximal tiene una cabeza redondeada y esa cabeza redondeada casa en una copa acetabular que es congruente con esa cabeza, es decir, complementa esa cabeza y en esa relación permite tener movimientos en los tres planos, permite hacer movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Acuérdense que con la cadera podemos hacer los tres tipos los tres planos de movimiento. Y por supuesto, como podemos hacer los tres planos, también podemos hacer un movimiento de circunducción que es mucho más amplio que las demás articulaciones que mencionamos anteriormente. Entonces miren aquí cómo tenemos nuestra pelvis. En la pelvis tenemos nuestra copa acetabular o acetábulo y miren cómo la cabeza del fémur casa en esa copa acetabular, como lo vemos aquí, permitiendo el movimiento. En este caso vamos a ver un ejemplo del hombro donde la anatomía es similar, tenemos una cabeza redondeada del húmero proximal, pero en este caso la copa no es tan amplia que cubra toda la cabeza del húmero. Esto le da algunas características especialmente de inestabilidad a la articulación del hombro y es la razón por la cual la articulación del hombro se luxa más fácilmente que la articulación de la cadera. Vamos a mirar cómo funciona el hombro. The ball and socket joint, found in the shoulder, is a freely moving joint that can rotate on any axis.
¿Cuáles son los movimientos que permiten las articulaciones sinoviales? Si ya sabemos cómo se clasifican esas articulaciones sinoviales, entonces podemos decir o inferir qué movimientos se producen en ellas. Entonces, las articulaciones planas sabemos que producen movimientos de deslizamiento. Hay algunas articulaciones que producen movimientos angulares, como por ejemplo las articulaciones en bisagra, donde hacemos movimientos de flexión y extensión, y hay algunas articulaciones que permiten movimientos de rotación, como por ejemplo la articulación radiocubital proximal, en donde el radio gira sobre el cúbito. Hay otras articulaciones o hay algunos movimientos especiales que son propios de algunas articulaciones específicas que ya los habíamos visto en el primer corte. Entonces, ¿cuáles son los movimientos de deslizamiento? El movimiento de deslizamiento es un movimiento simple en donde las superficies planas que se mueven hacia adelante y hacia atrás y no hay un aumento significativo del ángulo entre los dos huesos. Es un movimiento que tiene una amplitud muy limitada, es el movimiento que ocurre entre los huesos del carpo. Los movimientos angulares son los movimientos que producen una amplitud o un aumento en el rango en la amplitud entre dos huesos. Entonces, ¿qué tipo de movimientos angulares? Tenemos, por ejemplo, el movimiento de extensión y flexión del cuello, donde hacemos un movimiento de flexión cuando llevamos la cabeza hacia adelante y extensión cuando la llevamos hacia atrás. El hombro también podemos hacer flexión cuando lo llevamos hacia adelante y extensión hacia atrás. El codo, que es el ejemplo típico de la flexión y la extensión. Fíjense cómo lo que hago es variar el ángulo que existe entre los dos huesos. Lo mismo hago con la muñeca, flexión y extensión, con la cadera o con la rodilla. Puedo hacer flexión lateral, que esa la hago con la columna vertebral, flexión lateral derecha o flexión lateral izquierda. Existen otros movimientos, por ejemplo, como los movimientos de abducción y aducción. Ya nosotros habíamos definido previamente en el primer corte este tipo de movimientos. Acuérdense que la abducción es el alejar la estructura de la línea media, mientras que la aducción es acercarla hacia la línea media. Podemos hacer abducción y abducción con el hombro, podemos hacer abducción y aducción con la muñeca y recuerden que para este caso hablamos de desviaciones cubital o desviación radial. Podemos hacer abducción, aducción con la cadera, que es este ejemplo que están viendo ustedes aquí, o con nuestros dedos, cuando los aproximamos, aducción, y cuando los separamos, abducción. Los movimientos de circunducción son movimientos complejos que implican la sumatoria de varios movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. ¿En dónde hacemos movimientos de circunducción? Especialmente en la articulación del hombro y en la articulación de la cadera. Los movimientos de rotación son movimientos que se producen en el eje longitudinal del hueso. Es un movimiento de pivote, por tanto necesito tener una articulación mínimo de pivote. Podemos hacer movimientos de rotación en la cabeza cuando hacemos el movimiento del no. Podemos hacer movimientos de rotación en una articulación de tipo enartrósica, que me permite los 3 grados de movilidad, o en la articulación de la cadera, que también es de tipo enartrósica. Acuérdense que hay unos movimientos especiales que son típicos de cada articulación. Entonces, por ejemplo, el maxilar inferior. Con el maxilar inferior podemos hacer elevación del maxilar, que es cuando cerramos la boca o apretamos los dientes, y depresión cuando abrimos la boca. Podemos llevar el maxilar hacia adelante, lo que llamamos protracción, o lo podemos llevar hacia atrás, que lo llamamos retracción. En el tobillo, acuérdense que tenemos 2 movimientos especiales: el movimiento de inversión y el movimiento de eversión. Inversión es llevar la planta del pie hacia la línea media y la eversión es llevar la planta del pie hacia afuera. Y además de eso, en el tobillo no hablamos de flexión y extensión, sino hablamos de dorsiflexión cuando llevamos el dorso del pie hacia la pierna, o plantiflexión cuando llevamos la planta del pie más cerca del piso. Y en el antebrazo hacemos los movimientos de pronación y movimientos de supinación. Acuérdense que supinar es cuando elevamos o ponemos las manos hacia arriba como en tono de súplica, supinación, súplica, y pronación es cuando llevamos las palmas de la mano hacia abajo. Con los dedos de nuestra mano podemos hacer un movimiento que se llama oposición, y recuerden que este movimiento de oposición es gracias a que utilizamos la articulación en silla de mortar del primer metacarpiano con el trapecio. ¿Qué factores pueden afectar la movilidad del paciente o de una persona? Y esto ustedes lo tienen que tener muy en cuenta cuando vayan a hacer la rehabilitación de una articulación. El movimiento de una articulación en un humano no funciona como una palanca de una herramienta.
tiene una cantidad de factores alrededor que pueden alterar su movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una incongruencia entre los dos huesos por alguna fractura o un antecedente de trauma, pues seguramente esa articulación no se va a mover correctamente porque se ha perdido la congruencia. Si yo tengo unos tejidos blandos alrededor de esa articulación que están fibrosados, que están gruesos, seguramente se va a restringir la movilidad de esa articulación. Si los músculos que son los encargados de mover esas articulaciones son músculos que están débiles, que están atróficos o que simplemente no tienen la capacidad de contraerse, como en el caso de los pacientes parapléjicos, pues la articulación va a perder movimiento. Si los ligamentos que están alrededor de la articulación para darle estabilidad se rompen, esa articulación va a empezar a moverse de una manera inadecuada, de una manera inestable y va a terminar produciendo un daño articular completo. Las hormonas, algunas hormonas facilitan o hacen que las articulaciones sean mucho más flexibles y por supuesto también dependiendo del uso. Es muy típico que en los pacientes parapléjicos que no pueden mover sus articulaciones, las articulaciones con el tiempo se vayan volviendo rígidas, esto lo llamamos anquilosis, y es que el movimiento se pierde porque como no las pueden utilizar porque los músculos no funcionan, simplemente la articulación se deteriora y se daña y queda rígida en una posición determinada. Esta es la bibliografía donde ustedes pueden consultar. El video nuevamente les repito, se los dejo colgado en la página de YouTube para que puedan acceder a ellos. Si necesitan una tutoría sobre el tema, recuerden que me tienen que enviar un email para que podamos hacer una cita por medio de una plataforma virtual y hacer las tutorías respectivas. Nos vemos.